Hola, ¿cómo están? Namaste. Hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre el yoga y el ayurveda, ¿ok? O cómo podemos aplicar el conocimiento que nos da el ayurveda en la práctica del yoga. En realidad, como que cuesta mucho observar, o lo que se comenta o lo que se dice, es que es difícil observar separadas tanto el yoga de la ayurveda como la ayurveda del yoga, ¿ok? Realmente la ayurveda surge del yoga. Fíjense que el yoga nace de los Vedas y el ayurveda también nace de los Vedas, son hermanas védicas. El yoga clásico, por ejemplo, en este caso, sigue la mirada del dualismo, donde está la conciencia que es Purusha y está la naturaleza que es Prakriti. El ayurveda también sigue esa mirada, que es la misma mirada que la filosofía Sankhya propone, ¿no? Entonces, siguiendo esas como similitudes, tanto el yoga como la ayurveda son hermanas, ¿ok? Por ahí lo que podemos diferenciarlas es que el yoga es un camino de liberación, ¿no? Porque el propósito o el dharma del yoga es alcanzar el estado de liberación, que es el estado del moksha, dharma moksha, ¿no? Y el ayurveda lo que hace es conectar o ayudar a entender lo que es la naturaleza del Prakriti o cómo es la Prakriti. Ayuda a entender lo que es la naturaleza del cuerpo con los doshas, por ejemplo, y con la mente, con las gunas. Desde siempre como que hay una intrínseca relación entre ambas miradas del yoga y el ayurveda porque hay muchos conceptos similares. Fíjense que el ayurveda te habla del agni, del fuego digestivo, y el yoga también te habla del agni, pero el fuego interno que purifica y que transforma y que nos promueve, ¿no? Por otro lado, Krishna en el Bhagavad Gita habla del yoga o el camino del yoga como el camino de la liberación también, y también habla de las gunas, de los alimentos, del tipo de alimento que podemos comer, qué tipos de alimentos no deberíamos comer, como los alimentos tamásicos. O sea, como que está presente siempre en el yoga lo que es raya, sattva y tamas para alcanzar ese estado de liberación. Y el ayurveda también propone que alcanzar la alimentación sádvica, por ejemplo, o estado sádvico como de conexión, invita a la persona a este camino espiritual como es el yoga, como que van muy de la mano. El ayurveda sería como tal la parte médica, el sistema médico del yoga, totalmente sistematizado. Como les venía diciendo, todo lo de la alimentación sádvica ya está escrito y el ayurveda propone eso. Fíjense también que tanto el yoga propone kriyas, que son técnicas de depuración para poder alcanzar más ese estado de pureza y para tener un estado quo de salud, y el ayurveda también propone lo mismo, ya sea con masajes, con hierba o con la práctica de yoga, ¿no? La práctica de yoga incluye todas las técnicas de pranayama, asana, dharana, que sería concentración. Incluso es linda la relación como el yoga te ayuda a controlar los sentidos, a ayudarte a controlar estos sentidos para que vos te puedas integrar o ir hacia adentro. Y el ayurveda propone también que uno debe calmar los sentidos, cuidar los sentidos, porque el desbalance de los sentidos, como tener demasiada información a través de todas las puertas del ser, genera desbalances, ¿no? Y enfermedades. Por otra parte, esto de lo de las gunas es bastante interesante porque nosotros como yogis, como practicantes, las gunas están en todos lados. ¿Okay? Todo en la naturaleza, Prakriti, está compuesto por las gunas, ya sea en mayor o menor cantidad y está en constante movimiento. Nosotros podemos ver en nuestra práctica que rayas está presente cuando estamos muy acelerados, pero más allá de estar acelerados podemos observar a rayas cuando queremos conquistar la postura a toda costa, ¿okay? Porque estoy en el lado externo de la postura, ¿no? No estoy viendo la forma interna. Recuérdense que el movimiento de rayas de la energía rajásica es hacia afuera.
Entonces cuando estamos tamásicos es como estamos más confundidos, estamos más letargados, por ahí la mente nos da una y otra excusa para salirnos de la práctica, ¿no? Salirnos de lo que tenemos que hacer, que es ponernos en el mat y conectarnos. Entonces esa confusión de visión está más. Entonces pasamos de un estado de rajas a tamas constantemente. Y es con la disciplina, que sería tapas, la austeridad y esto, que podemos lograr alcanzar a sattva también. Que sattva, a pesar de que sea pureza y que nos ayuda a sentirnos muy bien, no deja de ser naturaleza. ¿Okay? Por eso sattva no dura todo el tiempo. Lo que el yoga te enseña es que, bueno, eso en algún momento va a cambiar, que no hay que apegarse a sattva. ¿Okay? Bien, volviendo a lo de las gunas, en las clases, por ejemplo, cuando den clases, a veces queremos dar todas las asanas y no estamos conscientes de lo que está sucediendo en el momento. ¿Okay? Eso es rajas también. A veces menos es mucho más sátvico que mostrar todas las asanas a los alumnos, ¿okay? Porque el alumno nuevo o principiante no sabe realmente de qué se trata. Entonces, si uno va de a poco, con amor, puede ayudar a conectar a esa persona con ese camino. Y fíjense que siempre antes de empezar la clase como que tratamos de bajar los britis porque estamos muy rajásicos por el día, entonces buscamos esta energía de sattva. Después, para no volvernos tamásicos, nos movemos. Entonces siempre van a estar presentes las gunas en las clases de yoga o en la práctica. Es como que es importante que ustedes lo puedan ver y desligarse de el rechazo o el apego del guna en sí, que eso sería realmente trascender la guna. ¿Cómo podemos como relacionar esto con los doshas y las asanas, ¿no? Fíjense que vata es movimiento, entonces vata va a estar tendiendo más a rayas, ¿no? A esta hiperactividad. No necesariamente estoy hablando de la persona vata, ¿no? Podemos tener una persona de otra constitución que tenga un desequilibrio vata, que puede ser ansiedad, hiperactividad, dispersión y demás. Entonces, como docentes o instructores de yoga debemos conectarlo con la tierra. Entonces hay que estar atento en observar en el alumno o la alumna los puntos de apoyo de la postura, ¿no? Si los pies están bien apoyados, como recalcarle siempre a esa persona que vemos muy vata, que esté atento a los puntos de apoyo, ya sea que si está de pie o está sentado. Por otra parte, ahora hablando de la constitución vata, que es una persona con poca masa muscular, muy delgada, huesos muy frágiles, son en realidad, con esa rapidez que viven, son bastante torpes, por decir una palabra. Entonces hay que estar atento en el armado de la postura, enseñarle esa calma para el detalle, ¿no? Para la atención al momento presente. Vata como tal, su sitio de asiento es el suelo pélvico, ¿no? O sea, lo que es la cavidad pélvica. Entonces todas las posturas, incluso, bueno, si hablamos de la cavidad pélvica, estamos hablando del colon, la menstruación, el sistema urinario también, ¿no? La vejiga. Entonces todas las posturas que sean flexiones hacia adelante van a ayudar a vata a que disminuye si son problemas físicos de vata, y también le van a dar tierra. No hay postura que calme más a vata como savasana, ¿okay? Sin dar mucha creatividad, que es ese contacto con la tierra, o posturas de pie como las del guerrero, o posturas de equilibrio ayudan muchísimo a la mente a focar, siempre y cuando lo indiquen hacia los puntos de apoyo, a esa conexión de la tierra de enraizar, ¿no? Después, por otro lado, vendría el dosha pitta, que es el más fuego, el más competitivo, y el que es más rajásico también, o sea, va como hacia esa tendencia de ese objetivo, lograr esa postura, o yo soy el mejor, y esa competencia todo el tiempo y esa euforia, ¿no? Entonces estos alumnos está bueno como invitarlos a la calma, a la meditación, ¿no? A
a una práctica más fresca. En general a estos alumnos por ahí les gustan las prácticas dinámicas porque son exigentes y entonces compaginan con su personalidad. No está mal que lo hagan siempre y cuando se les oriente, ¿no? Siempre pienso eso, o que se haga una buena compensación de la energía como con un yoga nidra o respetando las posturas de cierre o una larga savasana, no hacer otra cosa. Entonces, ya por ahí con tamas y kapha, que sería como las guna y la tendencia que más compagina a estas personas que son más pesadas, ¿okay? No necesariamente tiene que ser obesa, sino esa energía pesada de kapha y de tamas que se juntan. Por ahí le conviene a esa persona por un momento moverse más y evitar llevarlo tanto al suelo, porque si no se estanca la energía. Con relación a los pranayamas, fíjense y vean los atributos. Vata necesita pranayamas que lo calmen, como una Nadisodhana puede ir bien. Pitta le puede ir bien algo que lo refresque, como Sitali Pranayama, que es el pranayama que genera frío. No sé si recuerdan que enrolábamos la lengua y era el pranayama que usamos en verano. Incluso las asanas para Pitta serían aquellas que pueden disipar también el calor, como Savasana, o las posturas de extensión hacia atrás, como que hacen que ese calor por ahí se pueda disipar un poco más, en cambio al saludo al sol, por ejemplo, que es más dinámico y genera más calor. Con kapha, por ejemplo, está bueno como invitarlo a hacer los saludos al sol de a poco, no es que tiene que hacer todos los saludos. Y entonces uno puede construir una clase, si nos ponemos a analizar los doshas, tridóshica completamente, con un poco de variantes con un estilo dinámico, después un poco de flexión hacia adelante, flexión hacia atrás, retroversiones, que ahí estamos abarcando los 3 doshas también. Y ya con un yoga nidra o una meditación final, que ahí estamos invitando a sattva. Con relación al movimiento, rajas es movimiento, todo movimiento va a ser rajásico. Desde el lugar que uno se mueva va a ser más rajásico o más sátvico. ¿Okay? Si yo hago un movimiento consciente, invito al alumno a un movimiento consciente, e incluso si estoy dando la clase moviéndonos, o sea, invitando al alumno a moverme, pero yo estoy con él y hay una conciencia en cada movimiento, en cada acción, por más que sea dinámica la clase, se renueva la energía. ¿Okay? Que eso es bien importante. Entonces ahí sí vamos a hablar de un movimiento rayas dirigido hacia sattva, ¿no? En cambio, si es puro correr y si estoy muy nerviosa y voy y doy todas las posturas súper rápido, ahí hay una descarga de energía. Pero lo importante es que yo creo que tienen que observar que todo tiene su momento, que si estamos en el momento presente, puedo observar las gunas, puedo observarme rajásica, tamásica, o me puedo sentir sátvica y saberlo, ¿no? Eso es bien importante. Y desde ese lugar hacer mi práctica de yoga. ¿Okay? Si yo siento que estoy muy rajásica, bueno, me voy a sentar un rato antes de empezar mi práctica y me quedo 20 minutos en Padmasana, buscando la meditación, y de ahí empiezo mi práctica, como para bajar esa hiperactividad. Si de repente me siento muy pesada, empezaría de una vez a practicar con los saludos al sol para mover esa energía. Y si sattva está presente, cualquier acción seguro que ustedes hagan se van a sentir bien porque están conectados. Lo mismo para dar las clases, ¿okay? Entonces vean las relaciones como de los gunas con la naturaleza, con la práctica de yoga, con la hiperactividad que tenemos, con el letargo que tenemos o con esa conexión que llegamos a tener en algún momento. Ahí podemos relacionar los gunas y el yoga, ¿okay? Porque el yoga es estar en el momento presente, y el Ayurveda también te invita a eso, a que observas tu naturaleza. Por eso ya cuando tenemos un conocimiento ayurvédico, como profesores de yoga, podemos llegar a niveles más profundos de práctica y podemos brindar
otro tipo de clase al alumno, o no ver solamente el asana, ¿no? Sino ver todo el conjunto de prakriti que presenta la persona, si está disperso, si está ansioso, si no solamente trikonasana o navasana, etc. Hay que comprender también que el Ayurveda es el sistema médico del yoga, ¿okay? Y el yoga en sí es terapia. Entonces, no existe sistema médico aparte del Ayurveda, del yoga, ¿okay? O sea, es como incluso lo que se habla hoy en día de yoga terapia es como las asanas adaptadas a una condición física que está bien, no está mal, pero realmente el yoga en sí es terapia, ¿ok? Es yoga chikitsa, o sea, como que toda práctica de yoga es terapéutica. Y el Ayurveda te da mucha más información sobre lo que está sucediendo. Es un sistema muy completo de sanación para la prakriti, para poder alcanzar ese purusha. ¿Okay? Por ejemplo, en el Ayurveda hay un conocimiento de anatomía y de fisiología de los nadis, de los chakras, de cómo los pranavayos se mueven por todos lados, que incluso los pranavayos son subdivisiones del dosha vata. Entonces, fíjense que Ayurveda y yoga están súper juntas. En las asanas pueden observarlas. Okay. Sobre todo si están en el cuerpo, vean que asana les genera más calor de repente, o que asana les alivia los dolores menstruales, que eso tendría que ver con vata, ¿okay? Y cómo de repente un sistema dinámico de práctica hace que de repente mi pesadez cambie, ¿no? Eso está bueno. Entonces, a partir de ahí puedo dirigir mi clase. Entonces, como para resumir, podemos hacer una clase tridóshica si mezclan esos tres detalles y siempre observando las gunas, ¿ok? Como yogis todo es guna y todo está en la naturaleza, y la idea es de que estas dos medicinas nos brindan, tanto el yoga, porque para mí el yoga es una medicina y el Ayurveda también es una medicina, nos brindan es una gran herramienta para conocernos, entendernos y danzar en este mundo de prakriti en armonía, para ir de a poco limpiando ese espejo que es la conciencia mental y poder reflejarnos en nuestra propia naturaleza, que es el ser. Bueno, espero haberme explicado. Cualquier consulta me pueden escribir al Facebook. En el apunte está todo súper claro, así que bueno, eso es todo. Namaste.